Bienvenidos. Para mí es un honor estar hoy presentando un artículo que hemos elaborado el maestro Rubén Blanca y su servidora Itzel Mendoza, el cual hemos titulado La víctima, sus derechos y la legítima defensa en el contexto de la violencia actual. Este artículo aborda la problemática actual en relación con la víctima, el ejercicio de sus derechos y obviamente la utilización de la legítima defensa, pero como aquel recurso válido, aquel recurso para la protección de sus bienes jurídicos. Esta investigación es un producto de un análisis dogmático que hemos hecho sobre los derechos de la víctima mismos, que a pesar de la implementación de ese nuevo sistema de justicia, estos se ven vulnerados por los operadores del sistema e incluso han provocado ahora una revictimización. Las personas están expuestas a todo tipo de violencia, tanto institucional, por la misma autoridad, como la violencia de los autores de los delitos. La víctima, en muchos casos, se ve en un estado de indefensión, en un estado que poco puede hacer. Se ha llegado a ese hartazgo, a esa indiferencia institucional, a la constante escucha del no del ejercicio de sus derechos, lo cual ha provocado que el individuo llegue a tomar ciertas medidas para la protección de su persona, de su familia, de sus bienes, de sus posesiones, en fin. En primer plano, la víctima y la violencia, pues es lo que hay que aterrizar. La ciencia encargada del estudio integral de la víctima es la victimología. Obviamente requiere del apoyo de otras ciencias para que la atención de la víctima sea completa y eficaz. Tal es el caso de la psicología, la práctica criminal y desde luego del derecho. El concepto de víctima ha sido adoptado, ha sido adaptado por buena parte de los victimólogos. Hay algunos como Benjamin Mendelssohn y Hans von Henting que nos mencionan y amplían este concepto de víctima de la siguiente forma. Por una parte, Mendelssohn menciona, es la personalidad del individuo o de la colectividad en la medida en que ésta afecta por las consecuencias sociales del sufrimiento, determinando por factores de origen muy diverso: físico, psíquico, económico, político o social, así como el ambiente natural o técnico. En cambio, von Henting agrega un elemento cuando se refiere a personas que han sido lesionadas objetivamente de sus bienes, y él nos dice: una persona es victimizada cuando cualquiera de sus derechos tutelados ha sido violado por actos delictivos deliberados y maliciosos. Finalmente, Mendelssohn nos menciona 5 posibilidades en las cuales nosotros podemos convertirnos o nos hace más susceptible de ser una víctima. Y en primer lugar nos menciona por un criminal. En segundo, por sí mismo. En tercero, por el comportamiento antisocial, individual o colectivo. Nos menciona una cuarta causa por la tecnología y finalmente nos menciona por la energía no controlada. Aquí, en lo particular, sí deberíamos agregar 3 supuestos más, lo cual es la víctima del sistema. ¿En dónde quedan esas víctimas de las leyes o de las omisiones de estas? Y, por supuesto, las mismas víctimas de la violencia. La violencia es un tema que está a la orden del día. Es aquel acto que guarda relación con la práctica de la fuerza física o verbal de alguna persona o grupo sobre otra persona, animal u objeto, originando un daño físico o mental sobre los mismos de manera voluntaria o accidental. El elemento principal dentro de las conductas de esa
violencia es el uso de la fuerza física, psicológica que utilizan para alcanzar el objetivo en contra de esa víctima. Hay algunas clasificaciones de violencia por diversos estudios que nos menciona que podemos encontrar violencia en el ámbito familiar, violencia laboral, escolar, comunitaria, podemos encontrar violencia institucional, violencia en contra de las mujeres, física, psicológica, patrimonial, económica, sexual, entre otras. En esta tipología de violencia, donde la victimología del derecho y la psicología deben centrar su atención en víctimas reales, pues merecen y necesitan una atención, pero una verdadera atención científica, humana, material, etcétera, la cual si realmente atendiéramos el concepto intrínseco de lo que es la violencia, entonces comprenderíamos que todos pudiéramos ser víctimas, seríamos atendidos por esta victimología. Es por eso que nosotros debemos comprender lo que es esta violencia y comenzar a tomar estas medidas. La violencia y la inseguridad son términos que debemos tener presentes en nuestra mente la mayor parte del tiempo. Los medios de comunicación y la realidad cotidiana nos lo recuerdan todo el tiempo y de menor a mayor medida somos vulnerables ante ellos. Hay cifras alarmantes, como que México es el primero de los países en el continente que es considerado el más violento. Ante esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos identificó 7 causas posibles por las cuales es determinado como uno de los sitios más violentos. Entre ellos menciona la corrupción, la militarización del país, las autodefensas, las empresas privadas de seguridad, la desigualdad del país, la impunidad, las armas ilegales. Hay más de 20 millones de armas que no se han identificado que han entrado legalmente al país y obviamente sobrepasan el número y potencia de armas que utilizan nuestras autoridades. Existen, sí, ciertos derechos que protegen como tal a la víctima, que protegen como tal aquellos actos en los que nosotros podemos recurrir a una legítima defensa. Hablemos del artículo 20, apartado C constitucional. Está la ley de víctimas, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y como les comentaba, existe esta situación de la legítima defensa contemplada por nuestro Código Penal Federal, el cual nos establece aquellas reglas, aquellas condiciones por las cuales tenemos el derecho de ser víctimas y defendernos. Pero llegan aquí algunos supuestos hipotéticos en los que no aplica una legítima defensa. Por ejemplo, si te asaltan y no puedes defenderte, pero después realizas una persecución para recuperar lo robado, ahí ya no contaría como legítima defensa, ya que no fue en el momento y como hecho secundario, pues estuvo motivado por una provocación. Entonces, nosotros podemos resumir que toda legítima defensa requiere de una agresión y de una respuesta a esa agresión, lo que implica la presencia de un agresor, de un agredido y de un defensor, siendo el defensor en algunos casos el mismo agredido. Finalmente, para concluir con este artículo, coincidimos con Irving Waller. Equilibrando la justicia, se hace necesario emprender una serie de acciones que logren que se haga valer, se salvaguarden los derechos
de las víctimas. Finalmente, nosotros debemos comprender que en México se debe de respetar los derechos tanto de la víctima y ofendido como del imputado. ¿Por qué? Porque ambas partes se encuentran en una igualdad procesal, partiendo de esa presunción de inocencia. No es una presunta culpabilidad, no, es una presunción de inocencia para el imputado, lo cual va a fortalecer el debido proceso y el pleno respeto de estos derechos humanos, de todos aquellos involucrados en una investigación o en un procedimiento penal. Espero puedan darle lectura a nuestro artículo y cualquier duda o comentario nos pueden contactar en los siguientes medios. Muchísimas gracias.